En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar en esta práctica de los dogmas marianos. Primero vamos a decir qué es un dogma. El dogma es una verdad de fe revelada. Es una verdad que Dios revela y que la Iglesia descubre. Por eso es importante establecer que es verdad. Y en este sentido, nosotros los cristianos católicos, pues nos vemos sujetos libremente a estas verdades de fe. Todas las verdades de fe hacen parte del contenido de nuestra fe, del conjunto de nuestra fe, del cuerpo de la fe, del depósito de la fe. Por eso todos los dogmas son muy importantes y es importante creerlos y es importante aceptarlos y es importante también en la cotidianidad, en la vida práctica, pues vivirlos. En el camino de la historia de la Iglesia fue descubriendo a través de muchos debates teológicos unas verdades de fe. Cuando a inicios de la vida cristiana se comenzaron a presentar ciertos conflictos por confusiones que habían al interno de la Iglesia, sobre todo cuando comenzaron a surgir las herejías, la Iglesia tuvo que declarar solemnemente unas verdades de fe para que los cristianos católicos nunca llegáramos a dejarnos arrastrar por las confusiones y tuviéramos claras las cosas. De los errores que comenzaron a surgir, surgieron muchos que fueron errores cristológicos, es decir, que atentaban contra Cristo mismo, que afectaban la fe en Jesucristo. Y en este camino por defender las verdades de Cristo, la fe en Jesucristo, la Iglesia, los teólogos, los padres de la Iglesia, fueron encontrando unas verdades dadas por Dios marianas. Es así como cuando el concilio declara que en Jesucristo hay dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. En la misma persona de Cristo se establece, o más bien se descubre y se declara que por lo tanto la Virgen, siendo madre de Jesucristo, que es verdadero hombre, también es madre de Jesucristo, que también es verdadero Dios. Y es así como a través de un concilio la Iglesia establece la maternidad divina de María. Luego, asimismo también la Iglesia descubre el dogma de la virginidad perpetua. Se da cuenta a través de la reflexión, de la meditación y bueno, también de la oración, porque los dogmas marianos hacen parte del sensus fidei. ¿Qué significa eso? Que el pueblo, antes de que la Iglesia ya declarara estos dogmas, el pueblo ya la celebraba como madre a ella, el pueblo ya celebraba la virginidad perpetua de la Virgen y así sucesivamente va a pasar con los otros dos dogmas marianos. Entonces, la Iglesia fue descubriendo estas verdades de fe y las declaró, las estableció solemnemente para que nosotros
pues tuviésemos esa precisión en el contenido de nuestra fe. Es decir, que para un cristiano católico no es opcional creer en la maternidad divina de la Virgen, creer en su virginidad perpetua, creer en su inmaculada concepción, creer en su asunción al cielo. No es opcional, hace parte del contenido de fe que nosotros aceptamos cuando aceptamos a Jesucristo. Cuando decidimos libremente, sin obligación alguna, seguir a Cristo por este camino. La vida cristiana no es una imposición, la vida cristiana es una opción de vida. A nosotros nadie nos obliga a seguir a Jesucristo. A nosotros nadie nos puede forzar a seguirlo. Libremente optamos por este camino de vida cristiana. Pero al optar por este camino de vida cristiana, nosotros asumimos, nosotros libremente acogemos todo el contenido de esta fe cristiana. Es decir, asumimos todas las reglas que nos propone este camino en la vida cristiana. Por eso los dogmas de fe no son accesorios. Es decir, que yo puedo escoger unos, pero otros no. No, yo acojo todo el contenido de la fe, íntegro, completo. Y en este sentido, pues nosotros los cristianos católicos, libremente, al acoger este depósito de fe, acogemos la verdad de fe sobre la Santísima Virgen María. Primero, que ella es Madre de Dios. Segundo, que su virginidad es perpetua. ¿Qué significa? Que ella no fue afectada en ningún momento en su integridad corporal. Es decir, la fecundación del Verbo, la encarnación, se realiza por un acontecimiento, una intervención milagrosa de Dios que rompe todas las barreras de las leyes naturales. Entonces, la concepción del Verbo en el seno de la Virgen no se realiza del modo natural como una madre concibe a su hijo. En la Santísima Virgen María es un hecho milagroso, una intervención directa de Dios a través del Espíritu Santo. Y por eso Dios no afecta su corporeidad, Dios no afecta su integridad virginal, Dios no afecta su limpieza y su pureza. Dios entra sin afectarla, pero Dios también nace en el parto sin afectarla, porque el nacimiento de Jesús, como lo fue también la concepción, es un hecho, es un acontecimiento sobrenatural. Y por eso, para creer estas verdades de fe, para asumirlas, es necesario el espíritu de fe. Sin espíritu de fe es imposible asumir estas verdades de fe. El espíritu de fe es supremamente importante también para asumir todas las verdades cristológicas. Por eso, en nuestro seguimiento de vida cristiana se compone en primer lugar del hecho racional e inteligente a través del cual nosotros pues descubrimos al Señor, pero lo completamos con la fe, es decir, con una credibilidad sobrenatural que nosotros damos a unos hechos, a unos acontecimientos que resultan indescifrables para la razón y que se convierten en misterio. Así sucede también con la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Es una verdad de fe descubierta, pero también declarada solemnemente por la Iglesia. La Inmaculada Concepción nos enseña que la Santísima Virgen María no fue tocada por el pecado original. Es decir, Dios la preservó a ella. Dios la libra, la conserva de ser tocada por el pecado original que tocó a la demás humanidad. A todo el género humano, excepto a la Santísima Virgen María, nos tocó el pecado original y nos afectó. Y por eso,
en nosotros. A través del bautismo se da esa limpieza. El bautismo también es un hecho milagroso que nos limpia a nosotros, que nos hace santos e inmaculados. En la Santísima Virgen María sucede también de una forma milagrosa. Algún teólogo utiliza una analogía para hablar de esto y dice que es como sucede con la hoja de un árbol, que cae, se desprende del árbol y abajo hay un pantanero. Antes de que toque el pantano esa hoja, viene una mano e interviene para que esa hoja no caiga en el lodo y se ensucie. Por eso la Santísima Virgen María decimos que es inmaculada, porque Dios intervino antes de que el pecado original la tocara. A ella nunca la tocó el pecado original. Podemos decir que es redimida antes de tiempo. Y a eso se refiere el dogma de la Inmaculada Concepción. Y tenemos un cuarto dogma, que es el dogma de la Asunción. María es asunta al cielo. ¿Qué significa eso? Que Dios también milagrosamente la preservó a ella de conocer, digámoslo así, o de padecer la corrupción que padece nuestro cuerpo. A nosotros, si una persona muere, pues lo más lógico es que la llevan al cementerio y allí su cuerpo se corroe. Allí, pues su cuerpo se desvanece. En la Santísima Virgen María no sucedió así. La Iglesia nos enseña que ella es asunta al cielo, es decir, llevada al cielo en cuerpo y alma. Ella participa de la misma gloria de la resurrección de Jesucristo, digámoslo así. El cuerpo de Cristo, pues los restos de Jesús nunca van a aparecer, porque cuando van al sepulcro no encuentran su cuerpo, no aparece, no está. Y es que en Cristo se inaugura la promesa del restablecimiento total del cuerpo. Lo que nosotros vamos a hacer cuando pase el juicio universal y se realice la promesa de la resurrección de los cuerpos. La Virgen ya participa de eso. Como Dios la asoció a todos sus misterios, quiso asociarla a este gran misterio de la Asunción y por eso ella es llevada en cuerpo y alma al cielo. Ella permanece junto a su Hijo en las condiciones gloriosas, digámoslo así, en la manifestación corpórea pero ya glorificada en la eternidad, porque Dios lo hizo en ella, así como en su Hijo se realizó. Entonces, el dogma de la Asunción nos enseña eso. Es una verdad de fe muy importante. ¿Por qué? Porque ilumina la esperanza cristiana de la resurrección de los muertos. Cada que nosotros contemplamos a la Virgen asunta al cielo, estamos contemplando el destino que Dios nos está prometiendo. Es decir, que nosotros, por la promesa que Dios nos ha hecho, también en algún momento vamos a resucitar en cuerpos gloriosos en la eternidad. ¿Cómo? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Entonces, es importante tener claro estos 4 dogmas marianos que hacen parte del contenido integral de la fe que profesamos los cristianos católicos. La maternidad divina, la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción y María asunta al cielo. Que el Señor los bendiga. Pidámosle a la Virgen a través del Santo Rosario y al Espíritu Santo que ellos nos ayuden a profundizar a través de la meditación, de la reflexión, pero sobre todo de la oración en estas 4 verdades de fe que son fundamentales para nosotros los cristianos católicos. Que el Señor los bendiga y los guarde, que siempre esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu
y vivirán todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que por la ilustración del Espíritu Santo has enseñado a las almas de los fieles, concédenos saber rectamente, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.